Bueno, empezamos. Buenas noches, queridos compañeros del Ideal Espírita. Les damos la bienvenida a la última clase de nuestro curso teórico de vibraciones y pases y tratamientos dictados por nuestro querido hermano Álvaro Vélez Pareja, que es vicepresidente de la Sociedad Espírita de Cartagena. Igualmente le doy la bienvenida a todos aquellos miembros que han estado durante las clases, que han asistido, y a aquellas sociedades espíritas que también se han unido a este curso teórico. En el día de hoy, la última clase es de preguntas y respuestas, así que aprovechemos a nuestro querido profesor Álvaro Vélez para que nos aclare todas las dudas que hemos tenido acerca del curso y aquellas que sean acerca del espiritismo, aprovechémoslo para que él nos las aclare. Y así, dándoles la bienvenida y este cordial saludo, le ruego a la señora Nancy Aguilera que por favor haga la oración de inicio. Bueno, muchísimas gracias, muy buenas noches. Pues te agradezco que me quites el señora. Estamos muy en familia. Bueno, entonces nos disponemos a unir nuestros pensamientos y nuestros sentimientos en amor y los elevamos al Padre Creador, al Maestro Jesús, a quien en amor les pedimos, Maestro Jesús, su presencia, nos acompañe, nos ilumine, nos llene de luz, de amor, para que todos estos conocimientos, esta oportunidad que tenemos de adquirir estos conocimientos, nos sirvan de base, de apoyo y de sustento para la realización de las tareas que en Ley de Amor nos hemos comprometido, dirigidas al servicio de los demás principalmente, que todo este esclarecimiento conceptual nos permite llevar a cabo esa tarea de la mejor manera. Gracias. Que así sea. Gracias. Bueno, entonces, iniciamos hoy la última clase, la clase número 20, que en realidad es el último ciclo de preguntas y respuestas, ya que el primero lo hicimos a mitad del curso y las dos últimas recientemente sobre curso teórico de pases, vibraciones, tratamiento y desobsesión, extendiendo el concepto de tratamiento a la desobsesión. Entonces, digamos que se trataron muchos temas, ¿no? Muchas preguntas fueron contestadas a lo largo de todo el curso. Siempre hemos tratado de basar todas las respuestas y enseñanzas y textos y contenidos en la codificación, en los libros de Juana de Ángeles, libros de Manuel Filomeno de Miranda, André Luis, Becerra de Meneses. Hemos tomado de distintas fuentes porque lo indicado en este caso es que nosotros somos apenas unos transmisores que nos basamos en las obras y en los distintos libros, en las obras de la codificación y en la extensa literatura mediúnica autorizada y acreditada que nos da una enseñanza sobre lo que son los pases. Vimos todo lo que son los pases, las vibraciones, los tratamientos presenciales, tratamientos a distancia, obsesión, desobsesión. Entonces vamos a aprovechar el tiempo para tocar aquellos puntos que de pronto no quedaron claros o que requieren de una ampliación. Entonces así pues nos disponemos a cualquier pregunta, cualquier inquietud que haya quedado en el tintero, como se dice comúnmente. Indudablemente, el tema de los pases es muy amplio, muy profundo, muy diverso. Y el último tema que es el de la obsesión y la desobsesión, el esclarecimiento al obsesor, el esclarecimiento al obsesado, las distintas formas de obsesión, las obsesiones ocultas,
los tratamientos apropiados para ambos implicados en estos procesos obsesivos, el obsesor y el obsesado. También vimos las vibraciones, cómo se hacen, los pases, los distintos movimientos, los pases recomendados por Divaldo en una técnica, una de tantas técnicas simplificadas. Todo esto pues para hacer un breve recorderis de algunos temas. Entonces, adelante. Mientras surgen algunas inquietudes y preguntas, me adelanto a anunciar que vamos a hacer un receso de 3 viernes, pero que el próximo viernes, como vamos a iniciar a mediados del mes de julio, el curso de Reforma Íntima a la luz de la doctrina espírita, tenemos como invitado para el próximo viernes al autor del libro Síntesis del Manual Práctico del Espírita, del ingeniero espírita brasileño Ney Prieto Pérez. La exposición que va a realizar Ney Prieto Pérez el próximo viernes a esta misma hora por este mismo canal va a ser como un preámbulo, un abrebocas de el curso de Manual Síntesis del Manual Práctico del Espírita, Reforma Íntima, que estaremos iniciando a mediados del mes de julio y oportunamente pues se les estará avisando. Señor Álvaro, sí, ¿cómo está? Pasa que Adelante. estoy buscando, porque no recuerdo bien la palabra exacta, pero tal vez usted me ayude, ¿no? Estábamos hablando de, bueno, o hablamos en una clase, usted habló sobre los tipos de pases, ¿no? Que algunos son, por ejemplo, bueno, tenemos los longitudinales, todo esto, pero hay uno que se hace para alguien que tiene una obsesión muy fuerte. Usted dijo que se podía hacer como de forma grupal, ¿no? E incluso nos mostró una fotografía. Recuerdo la fotografía, pero sí, no el sí. nombre. Sí, claro, habíamos hablado del pase de dispersión. Ese. Para hacer movimientos rotatorios con ambas manos sobre el centro coronario y frontal, ¿no? Aunque se puede hacer sobre cualquiera de los centros del cuerpo físico, los 7 centros principales alineados a lo largo de la línea media del cuerpo. Los pases longitudinales, imposición de manos con una mano impuesta sobre un determinado lugar o una doble imposición, pases transversales, todas aquellas formas. Y en el caso de los pacientes que tienen obsesión, se acostumbra a hacerle un pase de dispersión alrededor de la cabeza, el centro coronario y frontal, y se va haciendo como una limpieza frontal, así longitudinal, pero con un movimiento de dispersión. Primero va a ser, como ya todos sabemos, una limpieza de los centros de fuerza y el campo áurico, el campo mental y vibratorio del paciente. Igualmente, en casos, hay los casos en donde el paciente tiene mucha perturbación, se hace un pase igualmente por un pasista por delante y uno por detrás, haciendo una limpieza desde la cabeza, bajando por la columna cervical, dorsal, lumbar, hasta el centro básico, hacia el coxis. Y allí, después, las personas pueden, digamos, 2 personas colocan sus manos sobre el centro coronario del paciente, el que está dándole el pase por el frente y los que están por detrás también. Y en caso de mucha perturbación, también podemos hacer como una cúpula de energías alrededor del paciente con 4 pasistas. Uno por delante, uno por detrás y otros 2 por cada uno de los lados. Y allí se mantiene como una imposición de manos estable mientras todos nos mantenemos en oración, ¿no? Entonces es como una cúpula de energía que le hace una limpieza al paciente. Ese es el que se recomienda. Indudablemente existen muchas otras técnicas, pero son como unas técnicas que no tienen como mucha complique ni mucha fijación de la posición de los centros,
qué color voy a mentalizar, etcétera, sino que haciendo esta imposición de manos de 4 pasistas alrededor, además que se forma una cadena, una cúpula de protección, en donde en ese momento los espíritus benefactores, los operarios, están limpiando al paciente, su campo mental, su aura, y también sus centros de fuerza, y los espíritus están haciendo desvinculaciones, están disolviendo fluidos, cortando conexiones energéticas que hay obsesores que colocan, y es un pase bastante efectivo, pero que debe continuarse a través de varias sesiones y se va viendo el resultado o qué efecto está teniendo en la persona. Todo va a depender porque hay pacientes que no requieren que se haga esa cúpula energética a su alrededor, sino que se le dan incluso pases de lo que se hacen en las actividades públicas, ¿no? Porque si el problema no es muy complicado, hay un fenómeno de obsesión simple o de fascinación, más que todo se puede remitir al paciente a pases normales de los que se hacen en una actividad normal de pases, ¿no? Si no da resultado, entonces se remite a desobsesión específicamente y se le hacen ya pases en un sitio más aislado, en la cámara de pases, mientras se anota su nombre y se lleva al grupo mediúnico en donde se puede dialogar con las entidades y esclarecerlas, ¿no? Debe escuchar cuál es el motivo de la obsesión, hacerlos entrar en razón, orar por ellos, convencerlos y envolverlos en fluidos positivos. Muchas gracias, señor Álvaro. Bueno, Bueno, no quiero acaparar, seguro otra persona tiene, pero quería comentarle que no sé si ha visto las últimas sesiones que hace Divaldo en su canal, los sábados, los jueves. Él está dando su conferencia y a lo último apagan las luces y es el momento de los pases. Entonces se levantan los pasistas y solamente alzan los brazos mientras Divaldo hace una oración y ya eso es todo, ¿no? Entonces me acordé de los pases grupales que usted explicó. sí, sí, sí. Que no Sí, haya los llamados pases colectivos, eso, colectivo, sí. en donde los pasistas se colocan alrededor del público y extienden sus manos en dirección del público. En ese momento se forman unas fuertes corrientes espirituales con la ayuda de los espíritus benefactores, así tal cual. Exactamente. Muchas gracias, señor Álvaro. Excelente Bueno, curso todo. gracias María Claret. Nancy. Gracias. Pues sí, en primer lugar, muchas gracias, Alvarito, porque a través de todo este curso nos fuiste desarrollando todos los aspectos que tienen que ver con los pases, que los pases no es el todo, sino es una parte, desde la formación del pasista. Entonces, esto es un compromiso muy grande, porque si nosotros vamos a trabajar como se debe trabajar en el Departamento de la Atención Fraterna, tenemos que tener una formación doctrinaria muy bien sustentada, profunda. Tenemos que entender y comprender, como tú nos lo dijiste a través del curso, todos los procesos que intervienen en el momento de nosotros realizar el pase, la importancia de las condiciones del pasista, conocer de alguna manera, si vamos a hacer un tratamiento a través de los pases, tenemos que saber a quién vamos a atender, cuáles son las condiciones de la persona que se va a atender. Siempre con una muy buena postura frente a la voluntad de servicio. Pero es importante que sepamos, tengamos claridad, repasemos, es la invitación que yo les hago, que repasemos todas las clases que nos dio Alvarito, que ahí se trata todo. Como decía, es de la formación del pasista, las condiciones del paciente, su condición física, constitución física, biológica, fluídica, tanto del pasista como del paciente, conociendo todos sus centros vibratorios para nosotros en el momento de realizar esa terapia a través de pases, sepamos que lo que estamos haciendo no es el simple movimiento de manos, porque eso es lo que me parece más delicado.
que solamente conozco el caso, pues no, cualquiera le enseñan los movimientos que se tienen que hacer en el momento de la transmisión del pase, pero ¿dónde está la formación doctrinaria formal y el conocimiento real de todo el proceso que incluye todos los procesos? ¿Qué son los fluidos? ¿Qué son los centros energéticos? ¿Cómo nos relacionamos con el fluido cósmico universal, el fluido vital? Todo eso lo tenemos que tener claro para que el trabajo que se haga, la atención fraterna, que se vaya a hacer, se haga cumpliendo pues realmente con todos los procesos que requiere y el conocimiento profundo de lo que se está haciendo, para qué estamos siendo nosotros útiles y de qué manera realmente se va a hacer un trabajo de atención fraterna a quien lo solicite. Ese era mi análisis de todo el curso, de manera que muchas gracias, muy amable, porque fue mucho el esclarecimiento con relación a todo el proceso que incluye los pases. Muchas gracias. Perdón que me tome la molestia. Gracias. Vamos a Yolanda Caicedo. Yolanda Caicedo es una persona del grupo que está uniéndose a nosotros. Entonces, pues, bienvenida Yolanda. Y también si tienes algunas preguntas, pues, es el momento, Yolanda. Gracias. También quería comentarles que cualquiera dirá que un curso teórico de pases, tratamientos y vibraciones en 18 o 20 clases es muy poco, ¿no? Efectivamente, porque se trata de unos cursos muy prácticos aquí de tipo virtual, pero ya los centros espíritas en el país y en otros países están abriendo sus puertas y hay en internet y en la página, por ejemplo, de la Confederación Espírita Colombiana y en las páginas de algunas federaciones y de otros países también hay infinidad de cursos de pases, de tratamientos, vibraciones, de desobsesión, y son cursos diseñados para ser dictados presencialmente en una institución en donde hay un grupo de personas que lo van a hacer y que incluso tienen que partir del campo de conocimiento y el repaso de la anatomía, después la constitución del ser humano, espíritu, perispíritu y cuerpo físico. Allí sí se van a detallar los centros de fuerza, su ubicación, su importancia y su función. Y esos cursos pueden durar prácticamente el doble o 50 clases, durante un año, porque tiene que ser bien desmenuzado para todos los alumnos y también para terminar con las prácticas. Por lo tanto, tratamos de simplificar y reducirlo y presentar como lo más sintético, lo más, digamos, básico, sin tantas complicaciones. Pero cuando ya se trata de un grupo de alumnos que están en el centro espírita, que van una vez por semana, entonces ya esos cursos ya son, digamos, prerequisitos en los propios instituciones espíritas para que la persona pueda ir a dar pases posteriormente. Lo mismo el curso de mediunidad, que es más extenso que el de pase, y muchos otros pues que se pueden hacer. El curso de atención fraterna también tiene sus ciertos números de clase, incluye las prácticas al final. Y de pronto no vamos a encontrar la misma terminología en todos estos cursos, pero son equivalentes. Hay libros de autores encarnados y desencarnados. Entonces, es como una síntesis, una línea media de todo lo que hemos ido encontrando. Y pues, repito, hay diferencias, pero más que todo son diferencias terminológicas. Bueno, ¿alguien más? Don Álvaro, hay una pregunta en el chat. No sé si su merced la alcanza a ver. Si me colaboras y me la puedes leer. Bueno, dice Edison. Buenas noches. Realicé esta pregunta la semana pasada, pero no me quedó clara. En un caso de obsesión, para ayudar al paciente, ¿es 100% necesario conocer el motivo o identidad del obsesor? Hay otra pregunta ahí a continuación. Si hay un grupo que no dispone de mediums, sino solo pasistas, ¿se puede ayudar al obsesado? Esa es la pregunta, don Álvaro.
Vamos a cerrar por aquí un micrófono que se oye. Bueno, sí, efectivamente. No es necesario conocer la identidad del obsesor, ni tampoco es absolutamente necesario conocer el motivo de la obsesión. Ante todo, en relación con la siguiente pregunta, porque no todos centro espírita tiene, digamos, o una tarea de desobsesión o unos mediums que puedan recibir entidades o recibir, digamos, informaciones, ¿no?, del mundo espiritual. Entonces, el tema de la obsesión generalmente se aborda partiendo de la base de que son espíritus necesitados que están perturbando a la persona por un pasado, por una venganza, un proceso de odio, de perjuicios mutuos que vienen del pasado, o por apegamientos amorosos, pasionales, afectivos, o por compañías de vicios. Entonces, hay que abordar al paciente, escucharlo, conocer sus manifestaciones, qué siente, desde hace cuánto va al médico, no va al médico, qué diagnóstico tiene, cuáles son las características, y se le remite a desobsesión. Entonces, es probable que, bueno, primero, entonces no es necesario conocer ni siquiera la identidad, porque hay obsesores que incluso se puede saber su nombre y no van a decir nada, porque son nombres del siglo XVIII, nombres del siglo XIX, del siglo XX, y aunque lo digan, normalmente no dicen su apellido, dicen Alfredo, Roberto, Estela, Nancy, Magali, Elsa, Luis, cualquier nombre, y no nos dicen nada. Si de pronto dicen, yo me llamo Álvaro, entonces, mira Álvaro, hermano Álvaro, tal, perdona, olvida, sigue adelante, porque estás haciendo esto, te estás comprometiendo con la ley divina, eso pasó hace mucho tiempo, existe la justicia divina, la justicia no está en tus manos, perdona para que puedas seguir adelante. No. Entonces, no es posible saber la entidad y la identidad del espíritu. Y en algunas ocasiones, en lo que están diciendo en la sesión de desobsesión, el espíritu ya está diciendo que me engañó, me robó, me traicionó, me asesinó, me quitó todo. Y entonces eso, el director de la reunión sabe cómo encaminar, digamos, el adoctrinamiento, el esclarecimiento. Y hay instituciones en donde pueden hacer pases como de desobsesión, pero no tienen un equipo mediúnico. Entonces, allí se acostumbra a hacer un esclarecimiento general para ser escuchado por todas las entidades que están allí, porque se piensa que están allí, vinieron acompañando a los pacientes, y en el adoctrinamiento debe incluirse una parte dirigida a ellos en una forma general, y créanme que es efectivo porque todos ellos escuchan. También se sabe que cuando estamos adoctrinando o esclareciendo a un obsesor, esas palabras le están llegando a un grupo de entidades que tienen igualdad o simpatía o afinidad con ese obsesor y con ese obsesado, o obsesores de otros pacientes que están en la misma situación, que están persiguiendo a los pacientes porque este los traicionó, los engañó, los asesinó, los llevó al suicidio, los llevó al vicio. Entonces, cuando adoctrinamos a una entidad, esa enseñanza le está llegando a los demás. Entonces, puede haber tratamientos de pases sin que haya mediunidad para hablar con las entidades. Se puede hacer. Pero eso sí, lo que queda claro es que si hay diálogo con las entidades específicamente, comunicándose a través del medium, va a ser mucho más efectivo. Mayra, ¿quieres hacer alguna pregunta? Tenías levantada la mano. Adelante, Mayra, el micrófono. Ya. Primero, es que Mayra es mi madre. Yo estoy aquí en su cuenta. Perdón por la confusión.
Mi madre también escucha esto a veces conmigo, pero no es mucho en la espiritualidad. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo se puede ayudar a la asociación a uno mismo con una meditación? ¿Qué puede decir uno? Una oración, ¿hay una oración que pueda recomendar? Bueno, si uno tiene obsesión y no tiene la oportunidad de asistir a una institución buscando este tipo de ayuda, y hay un tema que se denomina autodesobsesión, que a muchas personas se les hace extraño cómo es posible que exista la autodesobsesión, cómo va uno a quitarse esta influencia, y que en el fondo, que lo vamos a ver incluso en el curso de reforma íntima, la autodesobsesión parte de, bueno, primero hay unas nociones generales de que se sabe que hay una obsesión por un proceso del pasado y que la persona es portadora en sí misma de la conexión de los factores predisponentes de esta obsesión. La persona a través de de la oración, pedir ayuda al mundo espiritual superior para iniciar el proceso de mejoramiento, en donde a través de la meditación y el autoanálisis la persona debe reflexionar de cuáles pueden ser las causas por qué tengo yo una obsesión, qué tendencias, imperfecciones, vicios, defectos y conductas pueden estar motivando este proceso obsesivo. Entonces la persona pide ayuda al mundo espiritual, se dispone a cambiar, a mejorar, porque todos tenemos imperfecciones. Y se trata entonces, en realidad la autodesobsesión consiste en que la persona inicia un proceso de mejoramiento del campo de los pensamientos, el campo del vocabulario, el sentimiento, la conducta y los hábitos. Porque seguramente en uno de esos campos está la conexión, como el toma corriente, por donde los seres nos siguen ayudando. No va a ser muy fácil, la autodesobsesión no es fácil, porque la persona no tiene de pronto la ayuda, pero hay que tener mucha fe en Dios, fe razonada, pedir ayuda, ayudarse con la oración, si es posible hacer el Evangelio, estudio del Evangelio y comentarios del mismo una vez al día, ¿no? Hacerlo todos los días. Mejorar su conducta, mejorar la compañía, suprimir los vicios, ir trabajando las virtudes, prestando servicio al prójimo. Todo esto, como lo hemos dicho en varias clases, hace que nuestra vibración empiece a subir, a mejorarse. Y poco a poco los hermanos obsesores van encontrando menos sintonía. Ellos empiezan a notar el cambio. Al principio intentan disuadir a la persona, asustarla, producirle molestia, producirle aburrimiento, tedio, hacerle que piense que esto no va a dar ningún resultado. Pero entonces, a través de la oración, la práctica del bien, el mejoramiento y la corrección de aquellos puntos negativos de nuestra personalidad, que todos los tenemos, vamos a ir limpiando nuestro campo y subiendo nuestra vibración. Y por supuesto, la persona, si hace el evangelio diario, puede colocar su vaso de agua y pedirle a los médicos espirituales o a su guía espiritual o a Dios o a Jesús, a María de Nazaret o el Espíritu Superior, en quien tengamos confianza, que nos coloquen el vaso de agua, los fluidos, la energía, que al ingerirla es como un pase interior que nos estamos dando. Entonces uno tiene que ayudarse con todos estos recursos. Y si puede ir a algún centro espírita en donde hagan pases, aunque no haya desobsesión, pues este es otro recurso positivo. Y si la persona practica una religión, entonces viva más de corazón, más a fondo esa religión. Por ejemplo, si es de la Iglesia Católica, vaya a su misa y sienta las enseñanzas, lo que dicen los sacerdotes, o si es de una iglesia cristiana, las enseñanzas que pueden dar un pastor o cualquier otra corriente, tratar de vivir la parte moral a fondo de esa respectiva religión también son recursos que todos tenemos derecho, ¿no?
¿Hay algo más escrito por acá, Nubia? No veo. No, no, señor, pero yo los invito a que aprovechemos hoy a nuestro querido profesor y la disposición que tiene y todos los conocimientos que él tiene para que aprovechemos para preguntarle alguna duda que tengamos, alguna aclaración que nos haya quedado como en el tintero, que tengamos sobre la doctrina espírita. Aprovechémoslo. Están invitados a hacerle las preguntas. El que quiera tiene el micrófono a disposición. Bien, bueno, mientras Al llega parecer alguna no pregunta, tenemos dudas todavía, o estamos muy tímidos hoy. así es. Bueno, quería adelantarles mientras se ocurre. Digamos que es una investigación que estamos haciendo hace unos meses sobre el tema de los centros de fuerza, ¿no? ¿De dónde se origina el sistema de centros de fuerza que nosotros conocemos y que lo ha tomado el movimiento espírita? Entonces, para adelantarles, porque hay que documentar bien esta investigación, nosotros estamos acostumbrados a hablar del centro coronario, centro frontal, centro laríngeo, centro cardíaco. Después hablamos de un centro esplénico que está ubicado hacia la izquierda del abdomen, hacia la zona del vaso. Después se habla del centro solar, hacia la zona del ombligo, y el centro básico o genésico, así decimos, básico o genésico. La investigación consiste en que una cosa es el centro básico que está en la zona del coxis y otra cosa distinta es el centro genésico o centro sexual o centro sacro, como llaman la tradición oriental, y no hablan de un centro esplénico. Entonces, la tradición oriental y varias fuentes que he consultado hablan de 7 centros, pero alineados perfectamente desde el coronario hasta el básico. Entonces, el sistema es centro coronario, centro frontal, centro laríngeo, centro cardíaco, centro solar, centro sexual y centro básico. Esos 7. Pero a la vez he encontrado que esos son los 7 centros principales, hay unos centros secundarios y hay otros centros terciarios. Lo que sucede es que hubo uno de los autores de la teosofía que viajó a la India, que se llamaba Leadbeater, que hizo toda esta investigación y a través de unos ejercicios de evidencia, él y sus videntes observaron que había un centro a la izquierda sobre el vaso que se llama centro esplénico. Y él desarrolló un sistema de desarrollo, de despertar de las energías y activación de todos estos centros, pero evadió el centro sexual y le atribuyó más fuerza al esplénico, poniéndolo como principal. El centro esplénico sí existe, pero no es centro principal, es un centro secundario, porque él tiene una contraparte que es el centro hepático. Y hay otros, ¿no? Entonces, llega un momento en que el movimiento espírita toma y copia el sistema que desarrolló Leadbeater y que él consideró que como él estaba en un plan de inducir a las personas que activaran los centros, consideró que no era apropiado que se activara un llamado centro sexual. Y es un centro de muchísima importancia porque es el de la reencarnación nada más y nada menos, y de la relación sexual. Entonces evadió eso porque consideró que era un peligro dedicarse a activar este centro y que más bien ubicaba el centro esplénico, el procesamiento de las energías solares, etcétera. Y en los dibujos lo sobredimensionaron. Realmente el esplénico, repito, sí, pero es secundario y tiene una contraparte que es el centro esplénico. Pero normalmente no hay que evadir ninguno de esos centros, porque el centro básico es el que absorbe las energías telúricas
el prana telúrico que llaman ellos, que vienen del centro de la Tierra, y después viene nada más y nada menos que el centro sexual, que también lo llaman sacro, que es el de la reproducción, del placer sexual y de todo lo que de allí se deriva. No puede ser evadido. Y por cierto que esta humanidad tiene muy activado ese centro, como todos sabemos. No se necesitan que las personas tengan que hacer ejercicios para activarlo porque la humanidad tiene ese centro súper activado en su mayoría. Entonces, lo que se debe encaminar es a una educación. Entonces, ¿qué ha tomado el espiritismo? El sistema de la teosofía, pero era un sistema muy particular de ese autor que consideró que había que ocultar uno y activar el otro. En esa investigación estamos y, repito, centros principales, centros secundarios, centros terciarios. Adelante, Nancy. Muchísimas gracias. Me queda una pregunta. ¿Dónde queda el centro energético gas? Sí, el que tiene que ver con el sistema gástrico, Gástrico. sí, digestivo. Ah, es el mismo solar. Ah, Solar o gástrico, es el mismo. bueno, listo. Sí, voy a revisar. Ahí está. Entonces, sí, existe un esplénico que rige el vaso y otro hepático, y existen dos centros renales y dos pulmonares. Y esta tradición también dice que existen centros secundarios, pero que están en sitios importantes, ¿no? Que es, por ejemplo, en los ojos, dos centros de energía menores en los ojos. Recordemos que a través de los ojos se emiten también energía. Ellos colocan en los ojos, en los oídos, en la nariz, en la boca, también está el laringio. ¿Ya? Entonces es un estudio, pero sí tratar de identificar en qué momento el movimiento espírita tomó un modelo y no el otro. Entonces ya seguiremos con esa investigación y algún día la divulgaremos, ¿no? Otra pregunta, qué pena. Pero entonces, ¿el centro energético gástrico no está tomado como del segundo nivel? ¿Cómo qué? ¿Está tomado como un centro energético de segundo nivel? No. El centro solar o gástrico es el mismo y es principal. Listo, gracias. Es principal. Vale. Pero el esplénico y el hepático son secundarios al mismo que los renales, los pulmonares, etcétera, etcétera. También ponen centros en las manos, en la palma de las manos, centros en la planta de los pies. Bueno, nos hemos desviado del tema, pero tiene que ver con los pases, ¿no? Sí. Entonces, es un juego de energías y toda una estructura bastante compleja, energética que todos tenemos. Les voy a hacer Exactamente. una Eso pregunta es sobre lo importante mismo. conocer toda nuestra constitución biopsico espiritual para poder nosotros trabajar con los pases realmente, conociendo qué es lo que se va a hacer y cuál es la constitución psico neuroinmunológica de cada una de las personas para que ese trabajo realmente se pueda realizar y cumpla con el objetivo. Gracias. Así es. Bueno, María Claret, ¿quería comentar algo? Sí, era sobre ese mismo tema. Porque a ver, es el coronario, ¿verdad? Porque no veo cuál es la diferencia. Está el coronario, luego el de la garganta, ¿no? El frontal. El frontal, ahí van dos. Garganta 3. El cuarto, ¿cuál sería? El solar. Cardíaco, Cardíaco, exacto. el del amor. 1, 2, 3, 4. El solar 5. El sexual, Ahí serían 7, ¿no? sí, el sexual está exactamente a nivel de los órganos genitales, el sexual y después el básico, en la base de la columna. O sea, ahí es donde está la diferencia. Esos son los 7. Y en cambio el esplénico es secundario, está al lado izquierdo y el hepático está al lado derecho. Exactamente, o sea, la diferencia estaría en esplénico y el otro el básico, el de la columna. Exactamente. Ya entiendo. Bueno, Todos son bueno, nos hemos apartado un poquito del tema, pero
todo vale dentro de todo este curso de bases, tratamientos Eso y también lo vibración. vimos en clase, ¿no? Una vez. Sí, Sí. sí, lo había comentado. Entonces, era mi duda, porque, pero igual, Sí. bueno, Pero, podría pero hacer le otro, quiero ¿no? decir una cosa, cuando estamos dando un pase y hacíamos ese movimiento de dispersión sobre el coronario y el frontal alrededor de la cabeza y después vamos bajando las manos, nosotros estamos cumpliendo con nuestro movimiento longitudinal que va a seguir siendo igual por la línea media, pero los espíritus están complementando todas estas energías porque ellos están viendo, ¿no? Aunque de pronto la persona siga el sistema de la teosofía o el sistema tradicional oriental, la persona va a seguir dando sus pases igualmente, ¿no? Claro. Por la línea media y se esparcen las energías, a menos que la persona tenga un problema específico en el hígado o en el vaso. Y aquí hay una pregunta, si me permite, que es del mismo tema de la señora Estela, que si comenzamos a contar del número 1, o que es la base y el 7 el coronario, pregunta ella acá. Sí, es indiferente, pero la tradición oriental le pone el número 1 al básico, de abajo hacia arriba. Hacia arriba, ok. Sí. Yo recuerdo una vez yo fui a Desobsesión y cuando estábamos allí, claro, yo estaba pasando mi mamá estaba muy enferma y ella necesitaba de mi fuerza física. Y yo recuerdo que yo estaba muy cansada en ese momento. Y entonces dijeron, no, ella necesita refuerzo en sus centros. Y me hicieron un pase, que fue como lo que llaman una alineación de chakras, pues. Y yo quedé, de verdad que tomé unas fuerzas que me duraron meses, hasta que mi mamá falleció, pues. Pero, claro, el pase fue, lo que yo veo ahora que usted me explicó fue un pase longitudinal, pero me llenó de fuerza, y ellos lo dijeron así, pues, como un pase para alinear sus centros de fuerza. Sí, Perdón, muy bien. Y con relación. yo soy de la Perdona, teoría, la pregunta que hace Estela, hablando del mismo tema, no comenzamos a contar el número 1 y el séptimo coronario de mucho de abajo para arriba. Lo que tú explicabas, lo cuentan los orientales del 1 para abajo, pero en el momento de hacer los pases, tiene que comenzar es por el coronario, sí, claro, de porque arriba hacia abajo. sí, es el coronario el que recibe todos los fluidos eh, Así. cósmicos y Sí, sí, sí. espirituales, y es del coronario hacia abajo que va fluyendo toda esa energía, ¿no? Así es. Bueno, yo personalmente soy de la teoría de que un centro de fuerza, porque en una época estuvimos con ese afán de que activar los centros de fuerza, ponerlos a girar, para expandirlos con la mente, el centro cardíaco, abramos el centro cardíaco para dar amor, etcétera. Yo soy de la teoría y de la creencia de que la mejor forma de desarrollar un centro es con la vivencia. Por ejemplo, si queremos abrir el centro cardíaco, no es cerrando los ojos imaginando esa maravillosa rueda de energía que se va abriendo, no, es amando, desarrollando el sentimiento. Si una persona quiere desarrollar el centro laríngeo, es limpiando su vocabulario. Si quiere limpiar el centro frontal, es con el estudio, con la meditación. El centro coronario, con la oración, con la elevación, la meditación. Entonces, es con la vivencia como realmente los centros se pueden desarrollar. De pronto, respetamos, sí, las personas que siguiendo el orientalismo se sientan y cierran sus ojos y ponen a girar esos centros y los aceleran y los expanden y hacen con ellos muchas cosas que no se sabe realmente si se está cumpliendo. Ellos dicen que sí, pero es con la vivencia de cada nivel energético como se desarrolla el propio centro. Porque una persona puede cerrar los ojos, activar su centro laríngeo, pero es mal hablada
maledicente, digamos, insulta, grita, etcétera, no está haciendo nada, ¿no? Entonces, el centro cardíaco se abre con el amor y no con la concentración. Claro, hermosa reflexión, señor Álvaro. Gracias. Exactamente. Bueno, entonces, si no hay más En inquietudes, sumatoria, lo que tú nos acabas de decir, muchas gracias, es la reforma íntima, ¿no? Entonces, exactamente, sí. ujú, Y gracias. la alineación de centros, pues buscando el equilibrio, ¿no? Buscando el equilibrio, claro, está la ayuda de los pasistas, ¿no? Para una limpieza, una activación, etcétera, una ayuda energética. Pero uno también tiene que aprender, porque el espíritu tiene que aprender a caminar solo, porque nadie hace evolucionar al otro de afuera hacia adentro. Somos nosotros los artífices de nuestra propia despertar, iluminación, crecimiento, autoencuentro. Aunque hayan ayudas externas, es el propio espíritu que tiene su autonomía para crecer, estudiar, desarrollarse y todo eso, ese control. Tenemos que aprender a tomarlo en nuestras propias manos, aunque hayan maestros, hayan instructores, hayan conductores, facilitadores, todo eso es válido, pero terminamos nosotros como alumnos el punto en que tenemos que aplicar todo lo que hemos aprendido. Bueno, entonces, si no hay más inquietudes por hoy, nuevamente para los que no habían escuchado, el próximo viernes Abel ha invitado al ingeniero espírita brasileño Ney Prieto Pérez, que va a hacer una relatoría y enseñanzas del libro Síntesis del Manual Práctico del Espírita, guía para la realización del autoperfeccionamiento con base en la doctrina espírita, el famoso libro de la Reforma Íntima. Y después, a mediados de julio, entonces, estas charlas van a ser abrebocas para ese curso práctico de reforma íntima que estamos terminando de conformar de distintas fuentes, partiendo lógicamente del Evangelio, según el Espiritismo. Entonces, estamos invitados para escuchar al ingeniero Ney Prieto Pérez el próximo viernes a esta misma hora. Bueno, entonces nos disponemos a hacer la oración de cierre y de conclusión de este curso teórico de bases, vibraciones y tratamientos.